Entre Existencialistas es el podcast donde hablamos de la terapia existencial y la vida desde un punto de vista arrojado y humano, demasiado humano. Yo soy Brenda Reyes y esta primera temporada estaremos entre terapeutas existenciales mexicanos, conversando sobre qué piensan de la terapia y sus experiencias dentro y fuera del consultorio. Hola, ¿qué tal? Pues Hola, hoy estamos aquí. Hoy andamos aquí con Fer Hernández. Ella es terapeuta existencial, feminista gorda y está un poco asume una labor de activismo también en redes sociales. Es importante. ¿Y cómo estás, Fer? bien, muchas gracias, Bren, por invitarme. Con un poquillo de frío, pero pues contenta de estar por acá y platicar un rato contigo. Qué bueno que te dejaste entrevistar. Yo siempre dispuesta. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta. Y como esto sí te voy a pedir, a diferencia de las demás, que la respondas como de manera un poquito breve, ¿no? Porque sé que es una Ok, pregunta que da para mucho. Entonces, vayamos allá, ¿no? Como, ¿qué es para ti la terapia existencial? hoy para mí la terapia existencial es una manera de acompañar al otro, ¿no? Como de estar para los consultantes. Creo que si lo pides de manera breve, eso es lo más breve que puedo responder. Hmm. Ok, ok. ¿Y cómo es esta manera? Me parece que es una manera justo ahí, Bren. O sea, cuando digo acompañar, es acompañar, ¿sabes? Como no dirigir, no llevar, no guiar, no resolver, no calificar como bueno y malo, ¿no? Es como eso, acompañar. Sentarte a estar al lado de alguien de la forma en la que a veces nadie quiere estar, ¿no? Como en estos lugares que asustan, en estos lugares incomprensibles, en estos lugares caóticos o tristes, ¿no? Como podernos quedar ahí en eso que está sucediendo, sin una prisa de sacarles. Eh, entonces, creo que para mí es eso, ¿no? Como estar ahí, en ese estar que a veces es pinche, a veces. Ok, ok. ¿Y cómo entra el feminismo en todo esto? Porque siempre me ha parecido como curioso ver las partes en las que la fenomenología de pronto se cruza con otras formas déjame decirlo así, con otras filosofías, ¿no? Ujú. O sea, apenas estoy entrándole un poco como a ver cómo van entrecruzadas, ¿no? Porque creo que desde la mirada como fenomenológica existencial, tenemos que recordar que siempre somos seres situados. Y estar situados implica un chingo de cosas, Bren, ¿no? O sea, como ser una mujer y ser un hombre en este mundo, en esta época, no es lo mismo. Desde la educación que se nos da, los lugares a los que podemos llegar, las formas de vincularnos que nos han enseñado que son correctas o incorrectas, ¿sabes? Como hay un montón de cosas atravesadas por género y en este estar situados creo que sí hay una labor de reconocer que sí, hoy no es lo mismo ser hombre y mujer y que sí, hoy no es lo mismo pararse de un lado que del otro del polo. Y los entiendo como un continuo, ¿eh? O sea, como si no existe el uno, no existe el otro. La feminidad se construye en contraste a la masculinidad. Entonces, creo que hay una importancia de reconocer cómo el ser mujer o ser hombre o ser otra persona, una persona a género o no binario, nos coloca en estos lugares, ¿sabes? Eh, Porque hay un montón de opresiones que se viven de acuerdo a dónde estés viviendo, ¿no? Como porque hay construcciones sociales que nos ponen en lugares de vulnerabilidad, de mayor opresión, etcétera. Entonces, me parece importante cuando hacemos este acompañamiento, como tratar de entender a ese que está puesto ahí, pero con todo el contexto. O sea, no solo en lo individual, sino cómo todo esto se entreteje como para estar situada donde está o situado donde está situado. Eh, entonces, creo que desde ahí voy entretejiéndolo y también pensándolo desde este lugar bien horizontal. O sea, generalmente los lugares patriarcales son jerárquicos.
¿no? O sea, son muy verticales, hay alguien que está arriba y Sí, alguien que está abajo. Y me parece que la horizontalidad propuesta desde esta mirada es muy feminista, ¿no? Y tal vez no se reconoce desde ahí, pero sí me parece una mirada muy feminista desde estamos en igualdad de vulnerabilidades, por ponerlo de alguna manera. Entonces, buscar la horizontalidad también me parece feminista. No sé si por ahí te respondo, Bren. sí, sí. Sí, es muy interesante eso, porque yo no lo había visto así, fíjate, como proponer justo la idea, sí, es una idea muy feminista, esta idea como de estar en condiciones iguales y estar vulnerables frente al otro en esas condiciones. Ujú. Y creo que habrá mucho que ir como tejiendo y construyendo ahí, ¿no? Y estudiando. Me reconozco en un proceso de aprendizaje de mezcla de las dos, ¿no? Porque creo que estudié por un lado fenomenológica existencial y por otro lado feminismo y terapia con perspectiva de género. Y creo que mi labor ahorita es como cómo las entretejo de forma que me hagan sentido. Y pues he descubierto que hay un montón de autoras que han escrito el tema y estoy más que emocionada de empezar a saberles y leerles. Ok. ¿Y cómo los conjugas en terapia? Porque me imagino que a lo mejor la parte teórica está, o sea, que es algo que hay que sentarse como a pensar mucho, pero muchas veces como justo ahí en la terapia, como en el encuentro con el otro, de pronto surge como la necesidad de echar más mano de uno o echar más mano del otro, ¿cómo le haces? Es muy complejo y creo que a lo que me voy es un poquito me agarro a qué ética me quiero agarrar, ¿no? Como dónde voy a estar parada frente a esto que está sucediendo. Y a veces me alcanza para la fenomenología, ¿no? Como para preguntar, para indagar, y a veces digo, necesito nombrar esto no como una imposición, sino como una posibilidad, solo por darle o un nombre o una mirada distinta, o como, ¿sabes? Como estamos paradas desde acá, ¿qué tal que nos paramos y lo vemos desde acá? Y desde acá empezamos también a cuestionarlo, ¿no? Porque eh, tampoco lo nombro como es esto, claro, tiene que ser, ¿no? Como tienes que verlo, sino más bien como decir, oye, mi mirada, mi interpretación, mi forma de verlo, y siempre soy muy clara, ¿no? Como es mío, no, no es la verdad, no es la que está sucediendo, sino más bien es como yo lo estoy percibiendo e interpretando. Y entonces ahí es donde me doy estos permisos como de nombrarlo de una forma específica, de nombrarlo como algún tipo de violencia o nombrarlo como alguna forma de opresión o nombrarlo, ¿no? Como una construcción social. Y entonces se vuelve interesante porque una vez nombrado, lo que hago es como, bueno, ¿cómo te va con que yo lo nombre así? ¿Te hace sentido o no te hace sentido? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? ¿Te acerca o te aleja de mí? ¿Te acerca o te aleja del tema? Entonces, o sea, para mí de pronto es un baile donde he de ser muy cuidadosa para no ponerlo impositivamente, sino nombrarlo porque también está surgiendo en la relación, ¿sabes? Como al final la fenomenología también se trata de responder al otro de manera honesta. Eh, y sí, sí hay una parte de suspensión de actitud natural, pero es suspender y no negar, ¿eh? O sea, no la estoy negando, es suspender un poco para tratar de entender y cuando la suspensión no me alcanza, entonces usarla en pro del proceso. Es decir, ok, siento que necesito ponerlo, lo pongo y vemos cómo nos resulta al haberlo puesto. De manera tentativa, ¿no? Como de una forma distinta. Y a veces hace sentido y podemos explorar por ahí y ver por qué se hace sentido, que sí, que no, cómo, qué pasa cuando se nombra. Y a veces no hace sentido, ¿eh? O sea, a veces me mandan a la goma con eso. Y entonces es el trabajo de, bueno, si no es eso, entonces ayúdame a entender qué sí es, ¿no? O sea, como por dónde va. Eh, entonces, pues sí, me parece como un baile de ir y venir. Sí, sí hay una forma de nombrarlo así. Ujú, Ok, ok. Entonces me hacías pensar como en esta idea, es una crítica que le hace como Darren Landrich a la terapia existencial, ¿no? Y él es terapeuta existencial. Y decía que muchas veces como terapeutas tenemos como esta tendencia a abrazarnos como de la idea del no saber, ¿no? ujú. Y como que asumimos que no importa si hay algo que no sepamos de nuestro cliente, lo correcto es como preguntárselo y que nos enseñe su mundo. Pero él decía, hay mundos en los que no, ¿no? O sea, es como hay situaciones como específicas que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con minorías, etcétera, en las que tenemos que estar informados antes
y desde esa información entonces preguntar cómo es que se vive en ese mundo, pero que no podemos llegar con esta actitud como tan familiar como de no saber como si le estuviéramos preguntando de su deporte favorito y que no conocemos, ¿no? Como que hay que Ujú, llegar con un cierto cuidado que solamente nos va a dar como ese sí saber. ujú. ¿Qué piensas eso? Es que me encanta, Bren, porque creo que lo que sucede cuando no nombramos eh, de otras maneras es seguirlo normalizando y perpetuando. ¿Sabes? Como pensar que es normal que las relaciones de pareja se den así. Y se den así con ciertos niveles de violencia y ciertos niveles de agresión. O sea, como es normal que se celen de esa manera. Ojo, sentir celos me parece que es algo humano, pero las formas de comportamiento y vincularnos puede ser bien distinta entre alguien que siente celos que no atan y lastiman a otra persona y alguien que siente celos de formas que sí lastiman a la otra persona, ¿no? Donde se ejerce ciertos niveles de violencia. Entonces, me parece que a veces no nombrar es perpetuar lo que está sucediendo. Es como decir, bueno, yo lo interpreto como violencia, pero ¿cómo lo interpretará el otro? ¿No? O sea, creo que también una parte importante es como poderlo nombrar así y puede ser que le haga o no sentido, ¿eh? Y ahí la tarea sería investigar por qué no le hace sentido, cómo es que no lo nombra como violencia, de qué otras maneras lo nombra, o sea, cómo sostiene eso. Pero sí me parece como una responsabilidad ética nombrar aquello que creo que es evidente, ¿no? Eh, Así como recordar cuando hacemos trabajo con parejas, sobre todo heterosexuales, aunque no solamente heterosexuales, de las violencias que han sido normalizadas y de los interjuegos de poder que se dan, ¿no? Como no podemos trabajar con una pareja donde hay alguien que es tremendamente dominante con alguien tremendamente sumiso. O sea, cuando hay una opresión tremenda, habrá que hacer evidente el juego de poder, no normalizarlo. No decir, ah, bueno, es que así se vinculan. Entonces estoy de acuerdo con lo que propone. O sea, creo que sí es importante nombrar, no desde un lugar colonizador, creo que eso es lo importante, no como decir, tienes que aprender esto. No, esta es una posibilidad para mirarlo y esta es la forma en que yo lo miro. Si no es la tuya, entonces ayúdame a entender cómo tú no te paras ahí para nombrarlo. Y hablemoslo, ¿no? Como vamos viendo qué nos surge en el diálogo, no con unas ganas de imponértelo, sino de ir viendo posibilidades distintas. Mm, Creo que por ahí voy. Me gustó un montón. Ujú. Y bueno, también como dentro de estas cosas que se nombran, pensaba también como en en este lado como más la gordura, como de pronto como asumirte como una mujer gorda. A mí debo confesarte que es algo que todavía me cuesta un poco de trabajo, como nombrarme así, y lo soy, ¿no? Pero es algo que se escucha, o sea, es algo que justo es uno de esos nombres que le das a algo y que pones como todo un contexto con eso, pero sí que no deja como de mover algo. ¿Cómo lo vives tú? Para mí fue muy poderoso poderme nombrar como mujer gorda, ¿no? Porque al final lo que hice toda mi vida es tratar de dejar de serlo, ¿sabes? Como niña gorda, como adolescente gorda, como mujer joven gorda. Toda la vida, el trabajo de mi vida fue dejar de ser gorda para poder ser nombrada de otras maneras, ¿no? Como bella, delgada, deseable, bienvenida. Hay muchas cosas que se reciben en la delgadez. Entonces, el hecho de pronto encontrar el activismo gordo, encontrar las palabras como gordofobia, el entender que es un sistema de opresión, para mí fue como ok, me estás diciendo que llevo 36 años de mi vida siendo violentada y normalizando la violencia que recibo. Eh, Fue un proceso fuerte, ¿no? Como de decir, uff, y yo pensaba que lo hacían por mi bien, ¿no? Como todas esas palabras, todas esas frases, eh, pero ahora que puedo verlo del otro lado, nombrarlo de otra forma, eh, para mí ha sido un proceso de reconexión con mi cuerpo, de reconexión, o sea, porque al final mi cuerpo es quien soy, un poco o un mucho, ¿no? Es mi conexión con el mundo, el estar con otros. Entonces ha cambiado todas las posibilidades para mí, Bren, ¿sabes?
para mí nombrarme ha cambiado mi forma de estar hoy, mis deseos a futuro y en lo que me enfoco y me da sentido e importancia. Eh, y creo que hacer activismo para mí es esta forma de nombrar, hey, esto que nos han dicho que es normal no es normal. O sea, esto que hemos visto como parte de nuestra vida por ser gordas, no tendría por qué ser así. Hay caminos distintos como posibilidad, ¿eh? O sea, también no creo que el camino de, pues, como aliarte con tu cuerpo y ver que no tienes nada que modificarle, no creo que es un camino para todas, pero creo que es bien bonito entonces sí poder elegir. O sea, saber que hay una forma, que es yo me voy a reconciliar con mi gordura y voy a hacer todo por estar, por poderme nombrar gorda y por poder defender mis derechos como gorda y poder poner límites en mi gordura con todo mundo, con médicos, con familia, con extraños, con quien sea. Y habrá el otro camino que es modificar para entonces ser bienvenida o bienvenido. No como una imposición, sino porque yo viví todo esto. O sea, para mí no había otro camino, Brenda, ¿sabes? Para mí el Mm. único camino era adelgazar. Y que alguien me dijera, o sea, llegara y me dijera, tienes derecho a permanecer gorda, como lo hizo Virgil Tobar con ese libro. Y que alguien viniera y me dijera, eso se llama gordofobia y un sistema de opresión, como lo hace Magda Piñeiro. Uf, entonces, o sea, entonces puedo dejar de andar este camino que me deprime, que me entristece, que me hace tener una pésima relación con mi cuerpo, porque al final la única que no es disciplinada y la única que no es capaz soy yo, porque soy la que vuelve a engordar. Y de pronto es como, el problema no es mi cuerpo, el problema son las dietas, y el problema son, ¿no? Como las opresiones que Mm. tiene el mundo, y el problema es donde se me pone por habitar este cuerpo. Esto me acomoda, porque esto ya lo probé y nada más no llego, ¿eh? Eso. Entonces, ven, creo que es una forma como de dejar de normalizar y de tener una mirada distinta de aquello que nos contaron que debía de ser. Mm. Claro, claro. Y pensaba que incluso entramos en este juego como desde la psicología. Em, es como muy común como de, bueno, si no puedes adelgazar, seguro es un problema emocional, ve a terapia, ¿no? ¿Para qué? Para que el terapeuta te ayude a adelgazar, ¿no? Y entonces pareciera que asumimos que ese es nuestro rol, no es como acompañar a la persona a que habite su cuerpo, no hay que se apropie de su cuerpo, sino es como cómo le hacemos para que entonces tú puedas llegar a eso que te está exigiendo la sociedad. Mm. Porque aparte lo fuerte es que el discurso que se pone es un discurso de la salud, ¿no? Ujú. Eh, y lo cabrón es que se nos exige socialmente como tienes que ser una persona fit, no importando el tipo de cuerpo que tengas, ¿no? O sea, como que parece que la cultura ahora es la cultura del fitness y que, o sea, matamos a Dios, pero pusimos a un gimnasio y una dieta en su lugar, ¿no? Como tenemos que adorar esto. Y pensando que ahora los medios, de las formas en las que nos conectamos son totalmente visuales, ¿no? O sea, TikTok, Instagram, Facebook ya menos, ¿no? Porque ya casi nadie lo usa. Pero sabes, como estos medios son visuales, entonces hay que tener un cuerpo que venda y por lo tanto la forma de demostrar que somos buenos es a partir de qué tan fit estamos siendo. Pero si eres gordo o gorda, o sea, es que tienes que, porque te vas a morir. ¿No? Porque seguro te va a dar un paro cardíaco, porque seguro te va a dar diabetes, porque seguro, o sea, como todo lo peor te va a suceder, porque seguro te va a dar cáncer, porque, y, o sea, parece que entonces la enfermedad solo habita en cuerpos gordos y los cuerpos delgados y fitness no lo habitan, ¿no? Como ellos no. Es más, ni siquiera tienes que ser fitness, con que seas delgada la libraste, ¿no? Es como ya eres delgada y no hay quien se preocupe por tu salud. Entonces se ha adoptado un discurso de salud como si las personas debiéramos salud al mundo, cosa que pues no, o sea, elegir ser saludable es solo una elección y hay formas distintas de ser saludables y no tendríamos por qué andarlo exigiendo y menos a las personas gordas, pero está bien fuerte como entonces, bueno, no es por belleza, o sea, sí entendemos que hay formas distintas de belleza, pero ¿qué tal por salud? ¿No? Como, uy, como aparte una verdad puesta desde la ciencia,
¿no? Como desde la ciencia médica que narra esto, como si la ciencia en sí misma no tuviese prejuicios. Eso es lo fuerte. Mm. No sé qué vas Sí. pensando, mi Bren. Pensaba que justo es una idea muy fenomenal, ¿sabes? Como esta crítica de ver todo a través de los lentes de la salud, como este pensar, bueno, pero realmente son verdades relativas, realmente no son como la verdad ahí que tienes que respetar, sino de dónde viene, como en qué contexto, en qué situación sí, en qué situación no, porque, y de nuevo como regresarlo a cada persona como tal. Y a ver como toda Ujú, esta red de relaciones, todo lo que le está generando, porque en una de esas ponle tú que hay personas a las que sí, personas a las que no les representa un riesgo para la salud. Incluso las que sí, que tanto ese riesgo se corresponde, es más grave que el riesgo psicológico, que el riesgo relacional que está viviendo, ¿no? Que tanto esa persona nunca se va a morir de diabetes porque ya se suicidó, ¿no? Em, ujú, o que tanto no estamos generando como más problemas, como todos los TCAs, ¿no? Que parten un ujú, poco como de esta misma exigencia. Y que además no se diagnostican, porque si tú eres una mujer gorda y estás a dieta constantemente y estás haciendo ejercicio y tienes un purgas y entonces consumes tal, tu índice de masa corporal no da para eso. O por ujú. lo menos va a ser como muchísimo más difícil como distinguir esto como una conducta que ya está rayando en eso. Y es que está cañón porque de hecho se les nombra como atípico. O sea, Mm, es atípico porque como tu cuerpo es gordo, entonces pues no es normal, ¿no? O sea, ujú, ni siquiera ahí alcanzamos la normalidad, ¿no? Como, entonces no se diagnostica por conducta, se diagnostica por tipo de cuerpo. Si tu tipo de cuerpo se suma a ciertas conductas, entonces tienes un TCA. Pero si tu tipo de cuerpo no hace sentido con las conductas que tienes, entonces no lo tienes. Entonces, o sea, ¿qué tipo de diagnósticos se están haciendo para entonces detectar un TCA? Corporales también. Eso es lo cabrón. O sea, no podemos acceder a ningún tipo de salud porque entonces vamos al psicólogo y se asume que la depresión es porque estamos gordas, ¿no? Porque nos estamos comiendo nuestras emociones, porque estamos poniendo una capa protectora para que otros no se nos acerquen. Y bueno, hay un chingo de discursos, ¿no? Como psicologistas de por qué la ujú, gordura, tratando de explicar algo que es parte de la diversidad corporal. O sea, uno no va ahí preguntándose por qué es chaparro, por qué es moreno, o por qué eres alta, ¿no? O sea, solo es. Pero si es gordura, entonces parece que no es, que eso no debería de ser, y que la normalidad es que se habite un cuerpo delgado. Y entonces te dan explicaciones desde ahí, y si vas al médico, entonces todo se debe a tu gordura, y no, y si no te va bien en el amor es porque pues no quieres y por eso te quedas gorda. O sea, está cañón. Y hay una infantilización también de las personas gordas, como un creer que no somos ni responsables, ni disciplinadas, ni comprometidas con nada. Porque se ha construido que para tener ese cuerpo tienes que, ¿no? Súper meritocrático. Para tener ese cuerpo, entonces tienes que esforzarte y entonces solo esforzándote vas a alcanzar un cuerpo delgado. Y como nunca llegas, entonces pues no eres capaz, pues. Pierdes capacidad como adulto, como persona, como... Entonces hay que guiarte, hay que enseñarte y hay que regañarte, como si fueses un niño. Y un niño visto de una manera, ¿no? O sea, no como un respeto por las infancias, sino como alguien a que hay que claro. corregir. Sí, es muy fuerte, porque justo le estás quitando toda la libertad y toda la autonomía a la persona para que tome sus propias decisiones. Así es. Entonces creo que eso es lo importante de nombrarlo, ¿no? Y de visibilizarlo y de decir, hay otras formas y hay otras maneras y hay otros discursos que Ujú, nos pueden ayudar a salir, ¿no? Como de la violencia que hemos vivido y sostenido tanto tiempo. ujú. ¿Y qué les tocaría hacer como terapeuta? Creo que, o sea, creo que hay un trabajo constante que es muy nombrado, como darnos cuenta de nuestra actitud natural, ¿no? O sea, como que, de qué manera veo e interpreto las cosas. Eh, pero sí creo que nos falta ir saliendo más del cascarón
¿no? De aquello que a mí me pasa e ir viendo qué está sucediendo en el mundo. O sea, qué cambios están habiendo, porque de esto no se hablaba cuando yo estudié la carrera. O sea, yo no vi nada feminista durante mi carrera. Y no es como que el feminismo sea nuevo, ¿no? Ya van varias olas que han pasado Ujú. y no vi nada al respecto. No vi nada de violencias, de opresión, ¿sabes? Como todo eso ha estado como en un cajón desde hace tiempo y las instituciones luego no lo quieren tocar, ¿eh? Porque se vienen movimientos fuertes cuando se empieza a tocar esto. Entonces creo que lo que nos toca es como seguir aprendiendo, o sea, aprender de qué está pasando en el mundo, de qué están hablando los jóvenes, de qué se está escribiendo más allá de pues lo que yo estudio ¿no? Como, o sea, solo fenomenología existencial, ¿no? O sea, veamos cuáles son estos movimientos que están cambiando el mundo, enterémonos de eso, eh, leamos más, ¿sabes? Porque o sea, tengo muchas ganas de hacer justo un taller para terapeutas, ¿no? Hablando de como de cosas que tengo ganas de terapeutas para trabajar con nuestra gordofobia, porque no la detectamos, ¿sabes? Como ha sido tan normal en toda la historia de nuestra vida y en todas las personas que están a nuestro alrededor, que nos es difícil cuestionarnos si llega una persona en gordura queriendo bajar. O sea, nos es difícil pues, cuestionarnos si neta debería de hacer eso. No porque se lo tenga que cuestionar él, pero es que si no me lo cuestiono yo, voy a estar dando por hecho que eso es lo que tiene que ser. Y entonces perdemos posibilidades exploratorias. ¿Sabes? Como, o sea, vamos a seguirnos por esa línea porque, güey, claro que tiene que bajar de peso, ve nada más, ¿no? O sea, con toda esta narrativa gordofóbica, nos Sí, sí. seguimos. Y entonces a eso es a lo que me refiero con qué se está moviendo, qué se ha ido nombrando que yo ni me enteré cuando estudié la carrera o la maestría, qué formas distintas están hoy para ver el mundo e interpretarlo. Porque el problema es que hemos normalizado cosas que hoy decimos, uy, eso no era normal, ¿eh? O sea, eso que tú viviste como tan normal, tan cool, tan parte de, hoy hay otra manera de narrarlo. Ujú. ¿Qué tal que empezamos a narrarlo distinto y vemos a dónde nos lleva eso? ¿Qué tal que a lo mejor no lo narro distinto, pero veo que hay otras maneras y entonces cómo eso me ayuda a acompañar a otros en el consultorio? Entonces por ahí lo pienso, Bren, creo que nuestra tarea es esa, o sea, como seguir leyendo de todo, viendo, o sea, YouTube es un mundo de aprendizaje, o sea, puedes encontrar cosas horribles, me queda claro, pero también puedes encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Entonces de pronto darnos una vuelta de qué se habla de este tema. O TikTok, o sea, abres TikTok y dices, wow, wow de lo que están hablando, no tenía ni idea. Sí, Eh, sí. como para darnos como, ajá, como ideas de qué está sucediendo, más allá de mí, de mi entorno cercano. Mm. No sé qué te pasa con mi propuesta de seguir viendo qué pasa en el mundo. Me gusta esa posibilidad porque yo suelo ser alguien que no publico tanto contenido, quizás. Bueno, a esta quizás sea como la excepción, ¿no? De esta propuesta. Pero consumo muchísimo contenido, ¿no? O sea, yo estoy como mucho tiempo en YouTube, estoy mucho tiempo escuchando podcasts, estoy mucho tiempo en TikTok, no, pero sí en Instagram. Em, Justo eso, como viendo qué está pasando, ¿sabes? Como siguiendo gente que habla como de propuestas nuevas, como de maneras distintas de ver el mundo y que aborda como distintos temas de distintos grupos y tal. Y pienso que es muy importante también. Y de pronto como parecería que para poder estudiar algo, informarnos sobre algo, habría que leer artículos como muy pesados, habría que leer libros y habría que meterse como a estudiar la filosofía. Y no necesariamente. No, no, y me parece una maravilla esto, ¿no? Como te puedes echar un podcast, eh, te puedes aventar unos videos, puedes tener una conversación interesante con alguien, ¿no? Y aprendes un montón. Sí. Sí, sí. Y pensaba como en esto que dices también, como en la manera en la que parte de nuestro trabajo como terapeutas es estar abiertos siempre a poder cambiar de opinión, siempre como estar Ujú. resignificando nuestros propios conceptos. Y no recuerdo si era como Ernesto Spinelli o Wim Van Dursen quienes decían que eso era como lo que hacía de la terapia como un trabajo muy peligroso, ¿no?
Y pensaba si lo ha sido para ti, o sea, si así se ha entrañado como ese peligro de este cambio de opinión o de Hoy perspectiva. sí. O sea, creo que sí, en varias ocasiones, ¿no? Como el sentirme al borde de que algo cambie para siempre es mi forma de verlo, es fuerte, ¿no? Como, y es que lo pienso lindo y lo pienso riesgoso, Bren, porque, o sea, traigo ahorita, como últimamente, una conversación con una consultante, ¿no? Donde hablamos de la comida como una manera de tener cerca a las personas que o que no están o que están lejos, ¿no? Y me pareció una sesión verdaderamente hermosa, ¿no? Como el cocinar estos platillos que le recordaban a este ser tan amado, ¿no? Y sentirle cerca. Entonces, para mí, de alguna manera, le dio fuerza y resignificó mi relación con la comida, ¿no? A partir de ahí, a partir de como ciertos platillos, sabores, desde el proceso, todo, ¿no? Como, y ahí me cambió de manera, o sea, si lo reconozco, es como se abrió una posibilidad para mí ante la relación con los alimentos a partir de la conversación con esta consultante, que me regaló su mirada, su estar, su experiencia, y ahí puede ser súper bonito, ¿no? Em, pero, pero me noto frente a otros o a otras consultantes donde poderles acompañar de pronto de manera fenomenológica me rebasaba, como había lugares en los que no quería comprender eso que veían, donde me aterraba comprenderlo como posibilidad, ¿no? Y, o sea, y pienso en una consultante con TCA y me costaba muchísimo, ¿no? Como en los riesgos que sentía que se ponía desde estos lugares. Eh, y ahí fue un riesgo que no quise correr. O sea, no quise correr el riesgo de cambiar mi mirada y el riesgo fue perderla, ¿no? O sea, perderla como consultante, pues, Sí, porque me costaba, ¿no? Como acercarme a... Entonces creo que tiene regalos, tiene regalos hacer este tipo de terapia y poder atrevernos a cambiar nuestras miradas y tiene lugares que a lo mejor no como no vamos a estar dispuestas o dispuestos o no vamos a poder o nos va a aterrar poderlo cambiar, porque creo que sí es aterrador. No sé qué vas pensando, mi Bren. sí, puede ser como muy aterrador. Eh, y pensaba sobre todo como en eso, como en esos momentos donde chocan con nuestros valores. Y cuando lo que está en riesgo es perder un valor al que le tenemos como bastante aprecio. Y que tanto decidimos seguir o no decidimos seguir con eso, que tanto nos ponemos de pronto hasta en una actitud como bastante más defensiva. No, bueno, no sé si de llamarle defensiva, probablemente sí defensiva. Ujú, Es ujú, el no querer arriesgarnos, ya no nos estamos colocando en el diálogo, estamos haciendo que el otro entre en un monólogo. ujú. Sí, está cañón, ¿no? Como pensar eso y decir, aquí no me alcanza. O sea, por lo menos hoy no me alcanza para estar, eh, porque hay un riesgo de perderme. O sea, si no soy esta, si ya no creo en esto, si esta no es mi forma de mirar, entonces, ¿qué? O sea, no es un simple cambio de valor, o sea, toca hasta lo más íntimo, ¿no? Como pone en riesgo la identidad que me he construido de mí. Entonces, pues a veces no nos alcanzará, Bren, y habrá que reconocerlo. Porque creo que también es eso, no estamos obligados o sea, no estamos obligados a que siempre nos trastoque todo o a que tengamos que poder con todo. Ujú. Mm. ¿Por dónde Y vas, mi Bren? estaba pensando como, ¿cuáles otros son como tus límites? O sea, creo que
creo que es muy importante como conocerlos como terapeutas, ¿no? Y pensaba como en, lo pones ahí, ¿no? Lo pones como en con ese paciente con un TCA, pero pensaba si tienes alguna otra situación que te haya resultado como desafiante, que te haya puesto ahí. Uf, creo que, o sea, por ejemplo, también me cuesta mucho cuando hay una depresión como súper profunda y crónica, ¿no? Son lugares que a veces me cuesta un montón estar. Mm, ahorita no tengo consultantes, ¿no? O sea, pensando como en esas, pero cuando he llegado a tener, me es eh, casi insostenible, ¿no? De ser honesta. Y, o sea, por ejemplo, con infancias no trabajo y con adolescentes muy jóvenes también, o sea, siento que ahí me cuesta un montón porque me pongo muy maternal, cosa que no soy, o sea, no soy madre, pero sí soy muy maternal, ¿no? Entonces, me surge un deseo de cuidado impresionante, ¿no? Y a veces estorba, o sea, sí me doy cuenta que a mí lo maternal eh, me estorba para acompañar, ¿no? Porque como te decía, o sea, la cosa es acompañar y acompañar no, o sea, la forma en la que quiero acompañar no va de la mano con cuidar, no vayas a meter la mano ahí, ¿no? O no vayas, Ujú. ¿sabes? Como acompañar es acompañar, pues. Como, oye, podría ser peligroso, pero te quieres dar, pues date, ¿no? Y con los adolescentes muy jóvenes me cuesta mucho trabajo, ¿no? Como, o sea, hay construcciones ahí que no me permiten acompañarlos como me gustaría acompañarles, ¿eh? O sea, como las formas que me surgen no son las que quisiera. Eh, creo que por ahí ando, Bren. O sea, ya como adolescentes un poquito más grandes, sí, ¿no? Sí, sí puedo. Pero más jóvenes, uy, me muevo un montón de cosas. Entonces, prefiero mantener un poco la distancia a veces. Y también dependiendo de qué temas traigan, ¿no? O sea, como que hay adolescentes que digo, ah, sí, por acá parece que sí, pero hay otras que digo, hoy no, 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 no. Eh, ujú. Y creo que es importante eso, como ir siendo consciente de qué. Sí, sí creo que para mí hay como combinaciones o entrecruces que digo, aquí sí, acá no. O sea, como este tema con un adulto sí puedo, este tema con alguien tan joven no. Porque también creo que no es solo temas, o sea, para mí se atraviesa la edad, se atraviesa, ¿no? Como el género, se atraviesan un montón de cosas donde digo, aquí puedo sostener y acá no. Ujú. Ok, ok. Y tiene que ver con qué, como con su capacidad para realmente tomar cartas en el asunto, o sea, como verías que un adulto es mucho más, tiene la posibilidad de sí llegar a resolver de pronto como que cierta situación, un adolescente a lo mejor no. Em, no tanto en la capacidad de resolver, sino que, o sea, como que lo que me pasa es que asumo que como adulto asume ciertos riesgos y ya está, como adulto, ¿no? Como hay algo que ya atraviesa y entonces como adolescente siento que puedes atravesar ciertos riesgos y pues y no ya está, ¿eh? O sea, puede tener más implicaciones como familiares o con los padres o con un montón de cosas. Entonces, ahí me cuesta cuando siento que hay unos otros involucrados responsables responsables legalmente, si lo quieres ver, ¿no? Entonces, para mí eso lo complica. Como pues ya como adulto eres responsable de ti, de lo que sucede y que claro que habrá otras implicaciones y que claro que, eh, pero como adolescente, o sea, hay implicaciones que a lo mejor, ¿no? Como tus responsables legales, ¿no? O sea, qué implicaciones tienen para el resto de tu vida, o sea, te falta un montón. No Ujú. sé, a lo mejor sí es con la capacidad de resolver, pero no, no sé, Beren, como, ajá, me angustia mucho pensar los riesgos que se pueden correr en ciertas edades. Ujú. ¿Cómo no? Espera. Sí, sí. No, y Te además digo en una edad en la maternal. que, sí, sí, y además justo es una edad donde todo el mundo solemos tomar como muchos riesgos así, sin pensar en me va a pasar a mediano o largo plazo, sigo haciendo.
no, güey, tú vas, lo haces y ya después averiguas, ¿no? Exacto, ¿no? Y cuando digo no puedo acompañar, es como en vez de cuestionar, o sea, como sentarme y preguntar y saber y entender y tal. Ujú. O sea, sí siento que pueden ser mis preguntas truculentas. Entonces, pues no es como quiero estar, la neta. Claro, Ujú, sí, sí. ujú. Y bueno, como vámonos al otro lado, ¿cómo te ha ido como paciente a ti? Ay, me ha encantado. La verdad es que he pasado por varios tipos de terapias, ¿no? Como saltando de uno a otro. Y cuando encontré la existencial fenomenológica, la verdad es que, wow, ¿no? Para mí sí fue un cambio tremendo. Eh, Ojo, no haciendo menos las otras, creo que las otras me acompañaron bien en los momentos en los que las necesité. Pero pensando acá, como, o sea, recuerdo muchas metáforas que ponía con Juan, ¿no? Mi terapeuta. Pero recordaba decirles que, o sea, siento que soy un huracán que debe de ser controlado, ¿no? Como nunca permitiéndome ser y pensando que ahí podía ser, ¿sabes? Como hay pocos lugares donde me permito ser como soy y aquí lo puedo ser y soy bienvenida, así como pinche huracán, ¿no? Fuera de control, nivel 5. Em, y tener estos espacios donde mm, se me permitía hacer, de alguna manera también fueron como, la palabra que se me viene es como amasando, ¿sabes? Como si me fuese integrando, de que había pedacitos sueltos por todos lados y poder integrarme y ser el huracán fuera de control donde sea. Eh, sí, como presentarme así, como esta soy, con todo esto que traigo. eh, Así de fuerte y así de ruidosa y así de grande y así de todo, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia y creo que también mis ganas mucho desde ahí es que tengan voz mis consultantes, ¿no? Como que tengan este espacio, que lo ocupen, que, ajá, que sí, que lo ocupen completo, ¿no? Como de irlo ocupando ahí al ladito con ellos de pronto, ¿no? Ir tomando un poquito del espacio. Pero esto como de sentir como aquí no tienes que contenerte, pues aquí no hay nada que fingir o no hay nada que hacer en específico, no hay una forma de estar, es solo estar, pues, como estés. Porque a mí eso me ayudó mucho, Bren, ¿no? Como sentirme recibida en lo caótico y en lo amoroso y en lo triste y abriendo espacios para el enojo, ¿no? Recuerdo una sesión muy fuerte donde me enojé con él y quería salirme del enojo y él me decía, es que es lo que siempre haces, como te sales del enojo. Uf, no, mantengámonos en él. Y como una sesión también que me abrió posibilidades para enojarme en la vida. O sea, enojarme con él, ve, no sabía que iba a ser tan sensible esto, ¿no? Como enojarme con él, con alguien a quien quiero tanto y que me representaba tanto, poderme enojar y decirle en el enojo lo que me pasaba y dónde me colocaba y poder mantener el enojo. Para mí fue 50 minutos fueron demasiados de enojo, ¿eh? En ese momento. Eh, pero sí considero que lo abrió como posibilidad para también vivir el enojo y sostenerlo. Y hoy es algo que abrazo, ¿sabes? Como me siento en una etapa muy enojada en mi vida, pero con un enojo que mueve, ¿sabes? O sea, no que destruye, sino que mueve a crear cosas nuevas. Entonces creo que ha sido una experiencia increíble para mí. Y sensible como puede ser. Ujú. No, no sé, me quedaba pensando como justo en el poder de eso, como en lo poderoso que es tener ese espacio donde puedas ser.
y como estés y como llegues y si te enojas y si te lloras, lloras y si te ríes, te ríes. Ya está, ¿no? Como tienes ese espacio para ser tú en toda tu avalancha. Eh, y no sé, eh, también ahí me parece como algo muy, muy importante de la terapia. Mm. Es que me parece lo lindo de, o sea, como pensar la no correctiva, como no, no está bien que suceda eso, o no, o vamos a arreglarlo porque tenemos que arreglarlo. O sea, pues seguramente sí quería que lo arregláramos, ¿no? Como sí quería que estuviéramos bien, pero no a partir de negar algo que estaba sucediendo, ¿no? Como de darle espacio y de hablarlo y de estar ahí enfrentándonos con eso que nos estaba pasando. Eh, y creo que es bien poderoso, ¿no? Como, o sea, es muy retador pensar que no hay nada que corregir porque nos han enseñado históricamente que la terapia ha de corregir algo, y ha de predecir, y ha de controlar, y ha de normalizar, ¿no? Como históricamente parece que eso es lo que hacemos y me parecen que son lugares cómodos. Desde entonces hay formas y métodos y técnicas que se aplican, pero lo realmente poderoso de acá es que no hay nada que corregir, ni hay nada que arreglar, ni hay nada que cambiar. Solo nos toca estar, aunque a veces estar es lo más difícil, ¿no? Como estar atravesando la tristeza o la desolación o el sinsentido o, ¿no? Como el tren de la crisis existencial que nos pega con la angustia y la incertidumbre y la incompletud y el no saber, ¿no? Eh, pero a veces lo más Ujú. poderoso es como estar sin que quieran corregirme nada, o sea, que me reciban así destrozada, el tiempo que necesito estar destrozada, aunque quiera dejar de estarlo, ¿eh? Ujú. Mm. Sí. Y curiosamente eso abre posibilidades como muy novedosas. No sé, no sé para ti, pero para mí como yo también tengo como esta bronca con el enojo de no querer como enojarme, ¿no? Y de pronto como me noto enojada y me noto de inmediato como que vamos a otra emoción, vamos a racionalizar esto y vamos a ver si es más tristeza o vamos a poner un límite y entonces se acabó. Pero pensaba como en esta posibilidad que de pronto te abre, ¿no? Como de no un enojo destructivo, sino un enojo que movilice hacia algo. Ujú. Y está lindo eso, ¿no? Porque Ujú. yo había construido o había aprendido que el enojo es destructivo siempre. Sí, sí. Y, uf, no, el enojo es, pues, puede ser destructivo, pero no solo es eso. Mueve mucho. Pensaba, Ujú, pensaba que también es una idea muy feminista, ¿no? Como justo desde este patriarcado, desde estos enojos, como hasta en la Biblia, ¿no? Como desde esta furia de Dios que destruye y hace plagas, el típico güey que se revienta una mano contra la pared pensando que la va a romper. eh, de que suelen ser enojos como muy destructivos, que les da esta posibilidad como de no, de construir algo a partir del enojo, de movilizarlo hacia algo. ujú. Y sí, sí es bien, ¿no? Como bien feminista, la digna rabia. Tenemos todo el derecho a estar enojadas y a cambiar esto a partir del enojo. Y bueno, pensaba también como en preguntarte cómo ves en general como el panorama de la terapia existencial en México, ¿no? O sea, ¿cuáles ves que son como los grandes desafíos que tenemos? Sí, ¿no? Desde ahí. Hoy creo que, o sea, el primero que me salta a la mente, Bren, cuando preguntas como los grandes desafíos, es que creo que necesitamos escribir más y seguramente ibas a estar de acuerdo conmigo. Tal vez no, lo estoy dando por sentado. Eh, Porque creo que habemos muchos terapeutas existenciales ya, ¿no? Como en México. No creo que seamos poquitos. Creo que ya hemos pasado muchos por estos estudios y que creo que podemos tener propuestas bien interesantes porque lo lindo justo también de la terapia existencial es que
hay tantas formas de hacer terapia existencial como terapeutas existenciales, ¿no? Existentes. Hay tantas formas de estar y de acompañar y de mirar y de ponernos. Y, y que creo que uno de los grandes desafíos es ir conociendo todas estas voces. ¿Qué se está creando? ¿Cómo se está haciendo en México? ¿Qué ideas, qué propuestas desde Latinoamérica o desde como lo nombran, ¿no? El Ayab Yala, ¿qué se está proponiendo acá? O sea, sí está bien chingón leer a los ingleses y leer a Totu Voz y leer lo que pasa en Argentina ¿y en México qué? ¿No? Como qué se está creando acá. Entonces creo que los grandes desafíos es como escribir más o hacer más videos o hacer más podcasts, o sea, como tener una presencia mucho más activa eh, de variedad de voces, de variedad de formas, de variedad de estilos, de formas de pensamiento e interpretación. Eh, ese, Eso es uno de los grandes desafíos. Y pienso en otro que tal vez ya no lo es tanto, o sea, pensando en un mundo donde todo el tiempo hay que estar produciendo, a veces se espera que la terapia siga siendo correctiva, ¿no? Como que a la gente muchas veces le cuesta entender, pero ¿cómo que no me vas a, no? ¿Cómo no me vas a decir qué hacer y cómo que, bla? Entonces a veces puede ser un desafío que la gente de entrada lo acepte. No me ha tocado hasta ahora ningún consultante que me diga, no, esto está muy pinche, generalmente es como suena interesante, lo voy a probar. ¿No? Como pues a ver qué pasa. Eh, pero sí pienso que hay como una oleada muy fuerte de hacer terapia con objetivos claros y terapia que te ayude a salir rápidamente de ahí. Y creo que al final, la velocidad de vida, creo que es parte de porque también socialmente tenemos una pandemia, y lo voy a entrecomillar, de depresión y de ansiedad y, ¿no? Como de tremenda soledad desde esta Ujú. velocidad, desde este no conectar, desde este no estar, ¿no? Entonces, creo que ahí puede ser también, ¿no? Como la mirada, un desafío, como la mirada de hay que corregir para seguir estando, produciendo sin sentir. O sea, creo que puede ser desafiante. Entonces, darnos a conocer, dar nuestra postura, eh, creo que por ahí tendríamos que escribir un montón, creo. No sé si estás de acuerdo con mi mirada. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, falta mucho que por lo menos artículos, pero sería genial que salieran libros, ¿no? Que se publicara mucho más en español. También tenemos ese como gran problema de pronto, de que mucha gente que se está acercando a estudiar terapia existencial es como, bueno, pero ¿qué hay de leer? Y toda la biografía está en inglés, Ujú. porque no hay muy pocas, sino es que casi ninguna traducción, eh, todo se está escribiendo en inglés, pero lejos de pensar en por qué no contratamos a alguien que traduzca esto y cómo le hacemos, por qué no estamos pensando en por qué no convencemos a gente de que escriba textos y los produzca en español y se lea en español y se escriba en español. Y desde ahí también creo que me encanta tu proyecto de escritura, ¿no? Como esto que estás haciendo, porque me parece que es un impulso a que nos atrevamos a escribir, nos atrevamos a escribir más, ¿no? Y que ahí tengo ideas como desde el género, el colonialismo, hay un montón de cosas que me atraviesan de también, ¿por qué no estamos escribiendo, eh? Pero yo creo que ya será otro momento de hablar de eso. Sí, sí. Ya, hay que escribir algo. Sí, ya voy, Bren. No ni sabes como todo, que nos promete un libro y nomás no sale. Ay, ya sé. No, no, sí, Mm, escribiré algo. Ese es mi cometido contigo, escribir algo. vale. Y bueno, como hablando de estas como ganas de escribir y tal, como ¿hay algún proyecto que tengas en mente, ¿no? Como sobre todo para el 2023. Quiero abrir, por ejemplo, este grupo que te hablaba para terapeutas, ¿no? Como para trabajar con nuestra gordofobia y poder acompañar a las personas frente a nosotros como con posibilidades distintas, con un cuestionamiento sobre aquello que creíamos que era. Eso se me antoja un montón. Tengo ganas de escribir un par de artículos por ahí, ¿no? Uno que tiene que ver justamente con ese taller que quiero abrir y como otro que tiene que ver justo con la relación con el cuerpo. Eh, y pues bueno, también hago burlesque, ¿no? Creo que esa es una parte importante.
como mucho de mi activismo también está hecho desde el burlesque. Entonces me gustaría como un poco desde ahí hablar de la relación con el cuerpo desde la desnudez y desde mostrarse a otros, y desde pararse en un escenario, ¿no? Como con un cuerpo no hegemónico, desnuda y las posibilidades que eso abre, ¿no? Como un poquito también desde mi experiencia. Y pues bueno, seguir en el burlesque y desde ahí también crear propuestas exploratorias, de cuestionamiento. Vamos a crear un grupo de burlesque solo para mujeres gordas, ¿no? Como irnos platicando y co-construyendo desde ahí. Entonces, yo sería parte como de las docentes que van a estar allá, ¿sabes? Como va a haber de todo un poco, ¿no? Entonces, de cómo nos vamos a cuestionar ahí la gordura y lo que nos han dicho y el ocupar esos espacios. Entonces, hay varios proyectos por ahí, Brenda. Cuando venga el Fat Burlesque de nuevo, te voy a invitar y a quienes quieran ir también, me parece un espacio bien bonito y poderoso. Pues sí, por ahí ando. Y seguramente saldrán otras cosas, Bren, porque yo me arranco con poquito y de pronto ya quiero hacer otras 200 cosas y algunas las logro y otras no. Pero sí, por ahí ando. Entre el burlesque, el movimiento gordo, trabajar con terapeutas sobre la gordofobia. Ujú. Creo que suena muy interesante también esto del burlesque, como cómo le haces para pararte en un escenario. Eh, yo originalmente quería estudiar teatro. De hecho, estudié teatro un Mm, semestre. Eh, y lo dejé, ¿no? Como ya después me fui a psicología malformar y así. Pero como que las artes escénicas siempre han sido un lugar que me llama mucho. Y el día que, ¿no? Como que me invitaron al taller y así pensar, escuché a una mujer gorda decir el, lo poderoso que es pararte en el escenario e incomodar a otros con tu cuerpo. ¿No? Como ya no ser la persona que está incómoda con su cuerpo, sino utilizar tu cuerpo para incomodar a otros. Me parece, o sea, me explotó la cabeza eso, Brenda. Como decir a huevo, ¿no? Como, entonces se revierten los papeles. Entonces, yo de alguna manera soy ahí como, me choca un poco, pero como la que tiene el poder. Y desde el poder es como el poder de no incomodarme yo conmigo, de yo ujú. soy la que está aquí parada en el escenario, ¿eh? O sea, eh, y pues aterrador pensar que toda la vida escondí mi cuerpo de múltiples maneras y de pronto mostrarlo así, ¿no? Como es, como está, sin capas y aparte hacerlo de una manera sensual, ¿no? Cuando pues a las gordas se nos ha dicho que lo menos sensual que existe es eso, que se te vea la panza o que se te vea la lonjita de la espalda o que tengas las piernas como con celulitis o pues todo eso es, y todo eso también es sensual, ¿no? Como de pronto ver cuando me voy quitando la ropa, ver la cara de la gente, no de terror, ni de asco, ni de verdaderamente estar embelesadas y embelesados con lo que están viendo, que es una mirada que no me, ¿sabes? Como no concebía capaz. Ujú. Entonces también son posibilidades que me abre el hecho de desnudarme frente a otros de esa manera. Pero no sé qué te pasa con mi narración, Bren. Veo como que interpreto que te mueve. Me mueve, sí, es como, me parece algo como muy poderoso, sobre todo porque, o sea, creo que yo no me pensaría como capaz para empezar de pararme frente a un escenario a hacer cualquier cosa artística, ahí me aterraría profundamente, ¿no? Que no tuviera nada que ver con mi cuerpo, ni con la sensualidad, ni nada, ¿no? Como, em, ya pararme, a lo mejor plantearme qué sé yo, como a recitar poesía enfrente de un escenario, es suficiente como para que yo me ponga así a temblar y decir, no, gracias, creo que mejor eso se lo dejamos a la gente que estudió eso. Sí. Pero pensaba como desde esta posibilidad de lo que dices, creo que es algo muy, muy poderoso, ¿no? Tanto la experiencia como de ser tú quien tiene el poder arriba del escenario, porque creo que muchas veces lo asumimos al revés, como que
estás en el escenario, estás a merced del público, pero no, también es un espacio donde hay mucho poder allí, ¿no? Y que Ujú. puede cambiar muchas cosas. Y pensaba desde esto, de qué tanto de pronto como lo que consideramos como atractivo o deseable, lo consideramos así porque creemos que hay una idea de qué es lo que está bien que digamos que nos es atractivo o deseable, versus lo que realmente de pronto puede sernos también atractivo y deseable, ¿no? Y que muchas veces es Mm. algo que reservamos para nuestra privacidad y no lo decimos a los otros. Así es. Mm. Y que el hecho ajá, como de pararte ahí es abrir justo posibilidades para otras personas también, ¿no? Como, Sí, sí. como decir, uff, nunca me imaginé que esto podía pasarme, Claro, claro. ¿eh? Sí, ujú, por ahí. Y bueno, me parece que esta es una buena manera de cerrar la conversación de hoy. Sí, Y muchísimas no sé, gracias, Brenda. antes de irte, como, ¿dónde te podemos encontrar? Como en redes sociales. Me pueden encontrar como Fer Existencial, así, pegadito. Me encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify. En estos dos están, bueno, en Spotify están los audios de los lives que hago en Instagram y en YouTube están los videos de esos mismos lives, ¿no? Como, ajá. Y pues hay de todo, ¿no? Hoy hablé mucho como de gordura y feminismo y ahí un poco hablo de muchos temas, ¿no? Porque tengo invitados e invitadas que vienen a proponerme cosas interesantes, ¿no? Y entonces también me parece que son estos lugares donde podemos ir aprendiendo de otras voces, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí me pone a encontrar. Muchísimas gracias, Bren. Disfruté muchísimo estar acá y gracias por considerarme para conversar. Pues muchísimas gracias también a ti, Fer. Creo que fue una conversación muy interesante y que nos puede aportar muchas cosas. Gracias. Nos Nos vemos. vemos.